Repartición de las tierras. En el año 1447 a.C., 7 años después del cruce del Jordán y de haber comenzado una escalada de conquistas, aún quedaban ciudades por conquistar. Pero había ya suficiente para repartir. De manera que ya la tribu de Rubén, Gad y una parte de la tribu de Manasés tenían su heredad al otro lado del Jordán y fueron despachados a sus tierras con muchas riquezas y botines. Se echaron suerte para repartir al resto de las 9 tribus restante, más otra porción para los de Manasés. Recordemos que solo una fracción de esta tribu había recibido heredad al otro lado del río Jordán, y por tanto, quedaban aún 5 hijos de Manasés, aún por atribuirles tierras. No olvidemos a las marginadas hijas de la descendencia de Maquir, Maala, Noa, Jogla, Milca y Tirsa, quienes tenían que haber recibido su heredad del otro lado del río, pero fueron renegadas. Por tanto, cada una de ellas recibió una parte al lado del resto de los hijos de Manasés, que eran 5. En total, a la tribu de Manasés se le repartieron 10 partes del lado occidental del río, y una parte del lado oriental, la cual se había quedado con Galaad y Basán. En el mapa, se puede apreciar la manera como quedaron distribuidas las 12 tribus, en donde no vemos el nombre de la tribu de Leví por ningún lado, debido a que ellos fueron ubicados en ejidos propios, repartidos por todas las tribus. Jehová había dicho claramente que las tribus más numerosas recibirían más porción de tierra. A los más darás mayor heredad, y a los menos, menor. Y a cada uno se le dará su heredad conforme a sus contados. Pero, si comparamos el mapa con el cuadro del censo hecho en Moab, observamos que no coinciden mucho, ya que por ejemplo, Dan, Isaacar y Zabulón tenían mucho más censados que el mismo Manasés. El altar junto al río Jordán. En el mismo año de 1447 a.C., los guerreros de Rubén, Gad y parte de la tribu de Manasés fueron bendecidos y despachados para que se fueran a sus heredades al otro lado del Jordán. Veamos qué fue lo que sucedió después. Y llegando a los límites del Jordán, que está en la tierra de Canaán, los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés edificaron allí un altar junto al Jordán, un altar de grande apariencia. Los hermanos se construyeron un altar inmenso, y esto molestó mucho al resto de sus hermanos, porque lo consideraron un insulto y una violación a los mandamientos de Jehová. Solo se podrían hacer sacrificios a Jehová en el altar que se encontraba en el tabernáculo de reunión, tal y como lo había mandado el mismo Dios. Algunos lectores podrían pensar que este altar se construyó del lado occidental del río, ya que así se puede interpretar a través de los contextos, pero no es así. El altar fue construido del lado oriental del río, lado que le corresponde a los constructores. ¿Para qué edificar un altar en un territorio que no te pertenece? El altar fue construido a orillas del Jordán, y viendo hacia el lado occidental, hacia la tierra de Canaán, y se podía observar desde el otro lado del Jordán con toda facilidad. Esto irritó mucho a sus hermanos, quienes al enterarse, enseguida enviaron a Finés, hijo del sumo sacerdote Eleazar, y a 10 príncipes guerreros con él. Fueron a averiguar qué era lo que estaba pasando con estas tribus rebeldes, porque de ser hallados culpables de transgresión, el resto de las tribus vendrían hasta ellos para fulminarlos. Los acusaron de prevaricadores y de rebeldes. Pero ellos se defendieron de las acusaciones hechas por Finés y los príncipes de las 9 tribus y media, dando una breve explicación clara y concisa sobre lo que ellos pensaban al respecto. La idea del altar no era para rebelarse en contra de Dios, sino más bien, fue edificado como a especie de un símbolo, un testimonio entre las tribus del este del Jordán y las del oeste. No fue construido para rendir sacrificios a Jehová ni holocausto, ya que ellos estaban claros y conscientes que el único altar para eso es el que estaba en el tabernáculo de reunión. El tabernáculo de reunión había quedado del lado de la tierra de Canaán, y era la prueba de que existe un Dios llamado Jehová, y que habita en medio de su pueblo Israel. Pero, ¿cuál es la preocupación de estas 2 tribus y media? Pues, ellos estaban divididos por el río Jordán, y la tierra prometida era la tierra de Canaán, no la tierra que ellos heredaron.
Entonces Finés les dijo, que si no estaban bien allí, que si sentían que esas tierras eran inmundas, que se fueran con ellos a Canaán, porque allí había suficiente tierra, inclusive para ellos, entre sus hermanos. Pero su respuesta fue que no era esa la razón, sino que estaban viendo las cosas a futuro, y como ellos estaban al este del Jordán, estaban prácticamente separados. Y no tenían tabernáculo, ni nada que demostrara que ellos también pertenecían al pueblo de Dios. Luego, podría ocurrir, que con el pasar del tiempo, a las nuevas generaciones de Israel de la tierra de Canaán, nada les demostraría que del otro lado del río, había hermanos que también adoraban al mismo Dios Jehová. Por esta razón, ellos decidieron construir una réplica del altar verdadero, e inmenso, a orillas del Jordán y mirando hacia el occidente. Esto, tan solo con el objetivo de que las generaciones postreras observaran que del otro lado del río también existían descendientes de Israel y como prueba estaba la réplica del altar. Por supuesto que con esta explicación, Finés y los demás príncipes tuvieron en cuenta que estaban en razón y que esto era aprobado por el mismo Dios. Y se fueron satisfechos con la explicación y dieron la noticia al resto del pueblo. En resumen, las tierras de Canaán fueron repartidas a suerte, entre las 9 tribus y media. Solo hubo 2 casos especiales, los cuales fueron el caso de Caleb, quien pidió las tierras de Hebrón, y a Josué le fue asignada una ciudad en especial, que él mismo pidió, y fue la ciudad de Timnat Sera, ubicada en el monte de Efraín. Se dispuso de 6 ciudades para refugiados, 3 en Canaán y 3 en tierras de Galaad, y estas ciudades eran para las personas que cometían algún acto condenable, pero por accidente. Si estos fueran perseguidos por sus enemigos, entonces podían asilarse en cualquiera de estas 6 ciudades. Los levitas, quienes no heredaron tierras, le fueron asignadas ciudades en medio de todas las tribus, y, de hecho, detrás de la tribu de Judá, fue una de las tribus que más ciudades obtuvo. Ellos estaban esparcidos por todas las heredades, ya que ellos eran los que administraban las cosas de Dios en cada ciudad. Si alguno se pregunta, ¿cuándo comenzó la guerra entre palestinos e israelíes? La respuesta es, que esta guerra comienza, en el año 1453 a.C., cuando Moisés toma a Hesbón y Basán. Este conflicto, que más tarde también se conocería como el conflicto árabe-israelí, tiene sus inicios desde que los hijos de Israel conquistaron las tierras del amorreo, el cananeo, el jebuseo, el fereceo, el eteo, el jebeo y el gergeseo. Hasta el día de hoy, y luego de más de 3.477 años, todavía este conflicto se mantiene latente. Los palestinos, cuyos ancestros conglomeran todas esas clases de gentilicios mencionados, aún siguen diciendo que los israelitas les robaron sus tierras por haberse asentados donde antes moraron sus ancestros. Actualmente, escuchamos que la nación hebrea permanece en constante lucha con sus vecinos los palestinos, pero, ¿a qué se debe que después de tantos años aún se conservan estas pugnas por las tierras? Todo tiene su origen en la desobediencia cometida por Israel durante aquellos 5 años de conquista. Nada de esto estuviera ocurriendo si los hebreos en aquel tiempo hubieran cumplido a cabalidad la orden emanada por Jehová de no dejar ciudades habitadas por cananeos, para no contaminarse con sus dioses ajenos. Los hebreos cumplieron al principio su palabra, pero fueron dejando ciudades cananeas entre ellos, y los obligaron a pagar tributos mientras tanto. Eso, con la intención de no quedar tan solos en aquellas tierras, tal y como lo dice Jehová. Pero los hebreos se olvidaron de terminar de cumplir la orden, y al final de 5 años, todavía existían ciudades cananeas entre ellos, y aparte de eso, los hebreos comenzaron a entremezclarse con dichos pueblos, cosa que tenían terminantemente prohibido. El ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim, y dijo: Yo os saqué de Egipto, y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo: No invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Por tanto, yo también digo: no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezadero. Este es el resultado de aquella desobediencia.
Y al pasar de los años, mientras el pueblo crecía, más se apartaba de Jehová, y por eso, Dios les fue cercenando tierras, hasta quedar en lo que solo existe hoy, a menos de la mitad de lo que Dios le había otorgado en un principio. ¿Y quiénes se beneficiaron de esta desobediencia? Los pueblos palestinos, que a pesar del tiempo, aún siguen reclamando las tierras, que según ellos, les fueron robadas por los israelíes hace casi 3500 años. A los palestinos, Jehová prácticamente les devolvió gran parte de sus tierras, como castigo a la desobediencia del pueblo de Israel. Luego de estar establecidas las tribus, los huesos de José fueron enterrados en Siquem, en la parcela que había comprado Jacob hacía unos 293 años atrás, cuando regresaba de Harán. No fue enterrado en Macpela, Hebrón, donde yacían los restos de Abraham, Sara, Isaac, Jacob y Lea, sino que quiso Josué enterrarlo en la tierra que les tocó a sus hijos en Siquem. Jehová castiga a Edom. Durante el mismo año 1447 a.C., cuando Israel apenas comenzaba a descansar de sus guerras, los hicsos, provenientes del norte, atacaron a Edom, quienes lo enfrentaron, pero fueron derrotados en sus propias tierras. Fueron muertos 22.000 edomitas en los campos de batalla, y el rey Hadad, quien se comportó de manera descortés con Moisés y sus diplomáticos, fue atrapado tratando de huir hacia otras tierras, y fue muerto por el rey de los hicsos, llamado Abianus, quien se declaró rey también de Edom. Este rey hicso puso oficiales a cargo de Edom, para que éstos le pagaran tributo. Abianus muere luego de 7 años, y toma posesión un rey llamado Latinus. Edom vio la oportunidad de rebelarse, pero nuevamente fueron sometidos por décadas. Todo esto como castigo, por no dejar pasar a Israel por sus tierras, negándoles hasta el agua, sabiendo que Moisés no representaba ninguna amenaza para ellos, según los diplomáticos. Edom permanecería sin rey por décadas. Después de estas cosas, Josué dio muchas instrucciones al pueblo, para que no se olvidaran de todos los estatutos que Jehová había ordenado. Y tal como lo hizo Moisés antes de morir, Josué hizo un repaso de toda la historia, que, a diferencia de Moisés, fue un poco más atrás, empezando desde Taré, padre de Abraham. En el año 1427 a.C., muere Josué de 110 años, y fue enterrado en su heredad. Fueron 25 años que vivió Josué, luego de cruzar el río a tierras de Canaán, y juzgó a Israel todo ese tiempo.